por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Y si eres o nos estás visitando por primera vez en esta iglesia, nosotros estamos caminando por una serie del libro de Efesios. Y en esta iglesia predicamos expositivamente. ¿Qué significa predicar expositivamente? Que vamos versículo a versículo, pasaje a pasaje de un libro completo de la Escritura, tratando de entender el significado que el autor quiso comunicar para su audiencia original y aplicarla de manera relevante para nuestras vidas. Entonces, si estás aquí por primera vez, hoy día estamos predicando en el capítulo 3 del libro de Efesios. Y si quisieras ver en nuestras redes, tenemos también el resto de la serie, si quisieras ver y conectarte con lo que estamos predicando. Y hoy día vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y algo muy interesante de esta porción que estamos viendo es que Pablo abre este capítulo 3 con estas palabras. Dice, por esta causa yo, Pablo. Así abre el versículo 1 del capítulo 3. Y es interesante porque esta oración que Pablo abre no cierra hasta el versículo 14, donde Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la oración completa sería así, por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 14. Esto significa, mis hermanos, que desde los versículos 1 al 13 tenemos un gran paréntesis que Pablo hace antes de comenzar su oración a favor de la iglesia en Éfeso. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo decide hacer este paréntesis inspirado por el Espíritu Santo para que ellos puedan entender algo relevante? Y esto es lo que Pablo desea que entiendan. Pablo desea que ellos comprendan de mejor manera la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios a través del Evangelio de Cristo. Pablo quiere explicarles con más claridad elementos esenciales de este misterio. Por eso el título de este mensaje es el glorioso misterio de la gracia de Dios en Cristo. Y creo que la idea central de este pasaje y en consecuencia la idea central de esta predicación es la siguiente. Dios nos ha revelado a través del Evangelio el misterio de su gracia en Cristo. Eso es lo primero que vemos en el pasaje. Dios nos ha revelado por medio del Evangelio el misterio de la inclusión de todas las naciones en Cristo. ¿Y cómo respondemos en la segunda parte? Llamándonos como su iglesia a proclamar este Evangelio y a vivir este Evangelio para la gloria de su nombre. Entonces Dios está delante de nosotros llamándonos a proclamar este Evangelio y a vivirlo para su gloria. Y vamos a explorar esta idea en tres partes. Primero vamos a mirar que Dios revela el misterio de su gracia. Segundo, vamos a ver que Dios encomienda el misterio del Evangelio. Y tercero, vamos a ver que Dios manifiesta este misterio en su iglesia. Y con esto en mente, por favor, abran sus Biblias ahí en el capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer de los versículos 1 al 13 y sigan conmigo la lectura, por favor. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo,
podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Vamos a orar. Amado Señor, venimos a tu presencia con el deseo de que tú hables esta tarde, que tu palabra proclame la gloria del misterio de Cristo y que eso pueda tener un impacto profundo en nuestros corazones, Señor. Ilumina a tus santos, a tu iglesia, para entender y conocer y aplicar esta palabra, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que este misterio que Pablo está hablando de los versículos 1 al 13 es un misterio que ha sido dado por Dios. Y esto que Pablo quiere dar a conocer es que la idea de que ahora los gentiles somos ciudadanos de Israel y somos el templo del Espíritu Santo, como estábamos predicando la semana pasada, no fue un producto de su imaginación, ni venía una idea de su propio razonamiento, sino que el misterio de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios era un misterio que había sido revelado directamente por Dios. Y miren por favor cómo el texto mismo hace énfasis en la iniciativa de Dios al dar a conocer este misterio. Versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Versículo 3. Es el misterio que por revelación me fue dado a conocer. Y nuevamente, lo que Pablo quiere dejar claro es que la idea de que los gentiles somos el verdadero Israel, somos miembros de la familia de Dios e hijos de Abraham por la fe, como dice Gálatas, era algo que Dios había dado a conocer por revelación divina. Y algo interesante es que cuando Pablo desarrolla esta idea, este texto nos muestra que todas las personas de la Trinidad estaban involucradas en dar a conocer este misterio. Versículo 2 es la gracia de Dios la que fue dada, haciendo referencia al Padre que los escogió antes de la fundación del mundo para manifestar su gracia. En segundo lugar, el contenido del misterio que se les había revelado es, como dice el versículo 4, el misterio de Cristo. Es decir, la única razón por que los gentiles podían ser incorporados
al pueblo de Dios era por la obra de Cristo y su rol como mediador. Y finalmente, quien se encarga de dar a conocer este misterio, como dice el versículo 5, es el Espíritu Santo. Y ven la belleza de esto, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en el libro de Efesios Pablo mencionando a todas las personas de la Trinidad? Y la belleza de esto es que el misterio que reconcilia a todas las naciones en un cuerpo es una obra del Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como el único Dios que opera inseparablemente, es el autor de la paz y la unidad que existe en su iglesia. Y es a este Dios, al Dios Trino, una sustancia, una esencia y tres personas, es a quien le ha placido revelar su mensaje de salvación a todas las naciones, sin distinción, y ha ordenado a todas las tribus, lenguas y naciones que le busquen. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas, una ciudad griega. Y miren el mensaje que Pablo tiene para las naciones. Capítulo 17, versículo 30. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de los muertos. El misterio del Evangelio, que reúne a la iglesia en un solo cuerpo, tiene un mensaje para todas las naciones. Y este es el mensaje para todo el mundo, no importa de qué país seas, no importa si tu primera lengua es el español o es otra, el mensaje de Dios para tu vida es esta: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje que Dios ha dado para las naciones. No hay otro mensaje, no hay otro mediador, no hay otro camino por el cual las naciones puedan ser salvas. Mis hermanos, no hay otro mensaje. Hay un camino para llegar a Dios, y ese camino tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Es en Él que las personas de todas las naciones pueden alcanzar salvación. Quien no tiene a Cristo no tiene salvación. Entonces te ruego, predica ese mensaje. Pablo nos dice en este pasaje que él había sido llamado a proclamar como un ministro y un apóstol a los gentiles. Por eso dice en el versículo 2 que le fue encomendada la dispensación de la gracia. Y aquí la palabra dispensación que vemos aquí en el texto es el término griego oikonomía, de donde obtenemos nuestra palabra economía. Y literalmente en el griego se refiere a la administración de los bienes domésticos. Y la imagen que el apóstol Pablo está usando aquí es la de un mayordomo fiel a quien su señor le confía la responsabilidad
de cuidar y distribuir lo que le pertenece a su Señor. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué es relevante? Porque Pablo se veía a sí mismo como un mayordomo fiel de la gracia de Dios para todas las naciones. Su propósito y su misión era servir como un mayordomo a los planes de Dios. Y creo que podemos aprender mucho de lo que Pablo nos está diciendo aquí y preguntarnos, ¿estamos siendo administradores fieles de lo que Dios nos ha encomendado? Pregúntate, ¿estás usando tus dones, tu vida, tus recursos para que el evangelio de la gracia de Dios sea conocido? ¿O eres alguien que ocupa su vida solo para sí mismo, solo para sus fines, solo para sus propósitos? Y vemos que hay un gran contraste con el apóstol, ¿no? Él se veía como un servidor de la gracia de Dios en Cristo. Ahora, el segundo énfasis que podemos notar en el texto es que este misterio ha sido plenamente revelado en nuestro tiempo. Versículo 5, miren conmigo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Primeramente, no significa que en el Antiguo Testamento no se dijera nada de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. De hecho, la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12 dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, lo que no se conocía con la misma claridad era el modo o la forma en que Dios llevaría a cabo ese plan. El medio, la forma, era en muchos sentidos inesperada. Israel no se imaginaba que el templo sería reemplazado por algo mayor, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y la manifestación del templo expandido a todas las naciones. Israel no se esperaba que la ley iba a ser abolida por Cristo, que cumplió toda la ley. E Israel nunca concibió con claridad que la sangre del Mesías sería el vínculo para unir a todas las naciones en un solo cuerpo. Por eso Pablo dice, no fue revelado como ahora. Es decir, no con la misma claridad ni con la misma plenitud, porque ahora ha sido dado a conocer por medio del Espíritu Santo a sus apóstoles y profetas, que fueron, lógicamente, como veíamos, un ministerio único para el primer siglo. No es algo que tenemos el día de hoy. Hoy no hay apóstoles, mis hermanos, no hay profetas. Porque los profetas, como vimos en Efesios capítulo 2:20, son el fundamento de la iglesia. Y el fundamento se pone una sola vez. ¿Y cuál fue el misterio que ellos proclamaron? Bueno, básicamente lo que hemos estado estudiando estas 2 semanas, que lo repite o lo sintetiza en el versículo 6, que ahora, versículo 6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En otras palabras, en el nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo, nosotros
los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento, tenemos pleno acceso a las promesas de Dios por el Evangelio. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo podemos participar de las promesas que Dios hizo inicialmente para Israel? Y bueno, para entender eso, tenemos que darnos cuenta que todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo. La promesa hecha a Abraham de la bendición para las naciones, de una tierra, se cumple en Cristo. ¿Quién es la verdadera simiente, Gálatas? ¿Y quién es el verdadero reposo? La verdadera tierra prometida, Hebreos. Y por tanto, vemos también que las promesas hechas a David, un rey. ¿Quién es Jesús sino el rey que gobierna sobre todo, que está sentado a la diestra de Dios? Y por medio, y escúchenme bien, no es que esas promesas se transfieran a nosotros. No, escuchen bien. Las promesas en el Antiguo Testamento, hechas a Abraham, a David, a los profetas, se cumplen en Cristo. Cristo es el verdadero templo, Cristo es la verdadera simiente, Cristo es el verdadero reposo. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo por la fe, somos coherederos con Él. Es decir, mis hermanos, es tu unión con Cristo lo que te garantiza que las bendiciones descritas en el Antiguo Testamento sean sí y amén para tu vida. Por eso tú puedes acercarte a leer los salmos, a leer los profetas en el Antiguo Testamento y tener la confianza que esas palabras que están escritas ahí son para ti. Porque si tú estás en Cristo, esas promesas son tuyas. Y ahora, mis hermanos, es de este misterio, de este mensaje que Dios nos ha llamado a servirle. Y si hay algo que Dios nos ha mostrado a través del apóstol Pablo en estos versículos, es que Dios nos llama a ser administradores fieles de este mensaje. Y tenemos que recordar algo importante. Nuestra misión como iglesia no es descubrir un nuevo mensaje, sino descansar y proclamar lo que ya ha sido dado a conocer. Vivimos en una época saturada de iglesias, diría que son la mayoría en nuestros contextos, buscando nuevas revelaciones, nuevas experiencias, como si Dios no hubiera hablado con suficiente detalle en su palabra. Y mis hermanos, Dios ha hablado claramente. Dios se ha revelado claramente en su palabra y nuestro propósito es administrar eso que ha sido revelado en su palabra. La iglesia en su naturaleza es columna y baluarte de la verdad. No columna y baluarte de mis experiencias. No columna y baluarte de mis opiniones. Columna y baluarte de la verdad suficiente revelada en su palabra. Esa es la razón por la cual existimos, mis hermanos. Esa es la razón por la cual la Iglesia Bautista Gracia y Verdad existe. Existe con el único fin
de que el misterio del Evangelio revelado en Cristo sea conocido por otros. Y es importante entender que para poder crecer en esta misión, cada uno de nosotros debe colocar la palabra de Dios en el centro de su vida. Mis hermanos, escuchen esto. Asistir a una iglesia sana no te convierte en un creyente saludable. Lo voy a repetir. Asistir a una iglesia sana no te convierte en un creyente saludable. Asistir a una iglesia que predica la Escritura no te convierte en un creyente bíblico. Obviamente es importante que estemos en una iglesia sana, pero deseamos para tu vida que seas un hombre y una mujer de la palabra. Que enseñes en tu hogar la palabra a tus hijos. Varones, ese es el deber que Dios les ha encomendado como sacerdotes del hogar, proclamar la palabra en sus hogares. Y eso significa que debes venir a la iglesia con hambre de escuchar la palabra de Dios, con ansias de que me enseñen la palabra, con ansias de memorizar la Escritura, con ansias de aplicar lo que Dios dice en su palabra. Solo así, mis hermanos, vamos a poder ser administradores fieles de la gracia que nos ha sido confiada. Ahora Pablo no solo quiere que comprendamos la grandeza de este misterio que ha sido revelado, sino también el papel que Dios le dio a él al darlo a conocer. Y ese es nuestro segundo punto. Dios encomienda el misterio del Evangelio. Y algo central que podemos observar en los versículos 7 y 8 es que Pablo nos abre su corazón y nos muestra cómo él entiende su llamado y su ministerio entre los gentiles. Versículo 7 dice así: es de este evangelio que fui hecho ministro, en el griego diáconos, servidor, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Y creo que al mirar el ejemplo de Pablo podemos aprender mucho de lo que significa ser un siervo fiel del misterio del Evangelio. Y quiero que miremos dos cosas que Pablo modela de una manera excelente para nosotros. Miren, primeramente, él se describe a sí mismo como un siervo y como un siervo que opera según la eficacia de su poder. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos de Pablo? Que Dios encomienda su mensaje a siervos que reconocen su insuficiencia. Mis hermanos, Pablo había sido llamado a una misión imposible, no difícil, no muy compleja. Pablo había sido llamado a una misión que no se podía lograr por medios humanos. Él tenía que predicar en naciones donde no sabían nada de Cristo, donde tenían muy poco conocimiento del Antiguo Testamento, naciones que eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, estaban llenos de rituales sexuales, estaban llenos de inmoralidad en todas las áreas, y Pablo tenía que aparecer y decir: Dios se hizo hombre
y vino y murió en una cruz. Y si tú crees en Él vas a ser salvo. Mis hermanos, para las naciones eso es estúpido. Eso es necedad, como dice Pablo. No es un mensaje de la sabiduría humana, 1 Corintios. No es un mensaje de sabiduría humana. Pablo dependía de Dios para que ese mensaje impactara el corazón de su audiencia. Y es interesante porque Pablo dice que su ministerio le fue concedido según la eficacia del poder de Dios. No era su elocuencia, no era sus años de preparación teológica, no era su fuerza de voluntad, fue el poder de Dios obrando en un hombre débil. Y todo, absolutamente todo lo que el apóstol Pablo logró hacer para Dios fue de la eficacia del poder de Dios. Por tanto, todo el crédito por lo que Pablo estaba haciendo venía en última instancia de Dios. Él merecía la honra por llamar a las personas de las tinieblas a la luz. Y era Dios, mis hermanos, quien fortaleció al apóstol Pablo incluso para sufrir persecución. Y eso es un poderoso recordatorio para nosotros. Porque Dios no nos llama a servir en nuestras fuerzas. Dios no te llama a servir en tus capacidades, ni siquiera tu preparación. El poder para servir a Dios viene de Dios mismo. Dios nos llama, mis hermanos, no a ser siervos hipercapacitados. Dios nos llama a ser siervos dependientes. Siervos que esperan en Él para los resultados, que esperan en Él para la fuerza, que esperan en Él para sus capacidades y no en nosotros mismos. Ahora, Dios quiere no solo que veamos nuestra insuficiencia a través del apóstol Pablo, sino que también veamos que somos indignos de servirles. Lean conmigo, por favor, el versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Déjenme leerlo de nuevo. A mí, que soy el más pequeño, soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y qué declaración tan poderosa, ¿no? El más grande, hermanos, el más grande misionero, evangelista y teólogo de toda la historia, el más fructífero, el más versado en su pensamiento, dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Y cómo es posible que un hombre tan dotado, tan usado por Dios pudiera decir algo así? Y Pablo sabía que si no fuera por la gracia de Dios, él seguiría siendo un fariseo. Pablo sabía, mis hermanos, que si Dios no se le hubiese revelado, él estaría muerto y ciego por sus pecados, persiguiendo aún a la iglesia de Dios. Él podía, por tanto, ver todos los méritos humanos
como basura e incluso considerarse a sí mismo como insignificante, porque él conocía, mis hermanos, la grandeza de aquel que lo había llamado. Y eso es lo que necesitamos entender. Pablo conocía quién era el que lo había llamado. Él sabía que había sido comisionado para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando uno contempla esas riquezas infinitas, gloriosas, inagotables, toda pretensión humana desaparece. Pablo se sentía pequeño no porque tuviera un problema de autoestima, no porque tuviera una baja imagen propia. No, Pablo se podía ver como pequeño porque tenía a su lado una imagen de Cristo. Y al ver a Cristo glorioso y magnificado, él era menos que nada a su lado. Y esa es la gloria, mis hermanos, de aquellos que quieren renunciar al protagonismo, a olvidarse de sí mismo y vivir para que otros sean iluminados para conocer la gracia de Dios en Cristo. Y creo que si hay algo que podemos aprender del apóstol es que la verdadera humildad del siervo de Dios no se trata de pensar menos de ti mismo. No, lo que necesitas si quieres crecer en ser una persona más humilde es empieza a pensar más en Cristo. Porque cuando tú contemplas la gloria de Cristo, lo maravilloso de nuestro Redentor, Dios hecho hombre, humillándose, como estudiamos en Filipenses capítulo 2, vas a reconocer que todo lo que hay en ti es menos que nada en contraste con Él. Y vas a entender que todo lo que tienes es por su gracia. Y es a ese glorioso Redentor que hemos sido llamados a servir. Y ahora Pablo finaliza este gran paréntesis, no solo recordándonos que este misterio fue revelado por Dios, no solo recordándonos que le fue encomendado a un siervo impotente e insignificante, sino que también Dios en su gracia decidió manifestar este glorioso evangelio en su iglesia. Y ese es el último punto. Dios manifiesta este misterio en su iglesia. Lean conmigo, por favor, el versículo 10. Dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis hermanos, deténganse ahí un momento y lean con atención esas palabras. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y Dios ha escogido, mis hermanos, su iglesia como un medio por el cual la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer a toda la creación. Piénsalo un instante. Los ángeles contemplan a la iglesia de Dios y se maravillan al ver la multiforme sabiduría de Dios desplegada en la inclusión de todas las naciones en el pueblo de Dios. Ellos ven
judíos y gentiles reconciliados y adoran al Dios que hace posible lo imposible. Y aunque tus ojos no lo vean, aunque lo que pasa aquí no te parezca nada glorioso, nada pomposo, nada con 1.000.000 de luces y cosas que llamen la atención en lo exterior, cada vez que esta iglesia se reúne para predicar la palabra y celebrar el evangelio, los cielos observan y glorifican a Dios por su sabiduría. Juan Calvino, comentando este pasaje, dijo: la iglesia es el teatro cósmico donde se revela la sabiduría de Dios. La iglesia, mis hermanos, es un espejo que busca reflejar la gloria de Dios y las glorias de Cristo. Es el lugar donde su sabiduría, su bondad, su amor se manifiestan de una manera más evidente para que los cielos se gocen al ver lo que Dios está haciendo. Y al escuchar esto, tenemos que entender muy bien que la iglesia no es un plan B en la historia de Dios. La iglesia no es una idea secundaria o un apéndice del reino de Dios. No, el plan de Dios para salvar siempre ha sido su iglesia y siempre fue un plan que incluía la bendición de las naciones en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo ahí que era el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la iglesia podemos ver a los pecadores reconciliándose con Dios. Aquí, mis hermanos, en la familia de los santos, en el templo del Espíritu Santo, es donde los reconciliados con Dios se reúnen. Y al decir esto, simplemente les pregunto, ¿se dan cuenta, en estas dos predicaciones, cuán importante es la iglesia para Dios? Es claro, ¿no? Es claro que la iglesia juega un rol central en el plan de Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuán importante es la iglesia para ti? Quiero repetir algo que decía la semana pasada, porque creo que es el énfasis de ambos textos. Y es que no puede haber verdadera adoración separada de su iglesia. Tú no puedes amar a Cristo y despreciar a su cuerpo. No puedes. No puedes adorar a Cristo y estar ausente del templo donde habita su presencia. No puedes honrar a Cristo y aborrecer a la novia que Él compró con su sangre. Mis hermanos, la iglesia es central. Asistir a la iglesia es fundamental. Conectar con otros de tu iglesia, ser miembros de una iglesia, no es opcional. Y saben, mientras meditaba en este pasaje, no podía dejar de agradecer al pensar en la vida de muchos de ustedes. Ver el gozo con el que sirven y aman a su iglesia. Ver
cómo oran por sus hermanos, cómo sirven con fidelidad, cómo preparan clases para los niños, cómo se preocupan de que todo aquí esté limpio y en orden, cómo cuidan de otros en la semana cuando están en momentos de necesidad. Y mis hermanos, ese trabajo que ustedes hacen tan bien no es en vano. Tal vez tú estás sirviendo y no haya nadie viendo lo que estás haciendo. Quizás nadie se da cuenta el esfuerzo de venir a ensayar los martes. Quizás nadie se da cuenta del esfuerzo de estar cuidando niños atrás. Quizás nadie se da cuenta de que eres la persona que siempre tiene una tarea para que las cosas funcionen. Y quizás nadie aquí lo ve, aquí, pero en los cielos, los ángeles y Dios están ahí reflejando la gloria del Evangelio con una iglesia que ama servir a Dios. Ellos ven y es un ánimo porque podemos seguir sirviendo aunque mi posición no sea visible, porque para Dios lo es, para las criaturas de Dios lo son, sin importar lo que tengas que hacer. Y Pablo cierra esta sección con un recordatorio muy poderoso, y es que el avance del reino de Dios por medio de su iglesia es tan relevante que incluso vale la pena sufrir por él. Versículo 13 dice: ruego por tanto, no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Pablo les dice: no se desanimen por verme preso, no tengan lástima de mí al estar yo en cadenas, como empezó en el versículo 1, porque por medio de sus cadenas el evangelio a los gentiles estaba avanzando. Pablo, con su ejemplo, nos está mostrando algo importante para cerrar esta predicación. El misterio que se nos ha encomendado no es un llamado a la comodidad, sino es un llamado a la fidelidad con el Dios que nos ha encomendado. Y mis hermanos, ¿cómo tú estás siendo fiel a ese llamado? ¿Cómo te estás sacrificando para servir los propósitos eternos de Dios? Y estas son las palabras del apóstol Pablo para nosotros. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. Y quiero concluir con esto. Dios nos ha confiado un gran tesoro. Dios nos ha encomendado el misterio de su gracia en Cristo para que nosotros, como su iglesia, lo proclamemos y lo vivamos. Y solo quiero invitarte a eso. Vive para la gloria de Cristo. Vive para que la iglesia con la cual fue comprada por su sangre sea edificada. Mi hermano, mi hermana, no desperdicies tu vida en lo pasajero. Vive para que el mundo vea y a través de tu vida y de esta iglesia puedan contemplar la gloria de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a cada uno de nosotros nos confronta, Señor. Es como una espada de dos filos, Señor, que entra en el corazón, expone nuestros ídolos y nos llama a adorarte únicamente a ti, Señor. Ayúdanos porque tú conoces nuestra debilidad, tú conoces lo frágiles, débiles que somos y necesitamos de tu poder y tu gracia para esta misión. Te rogamos y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.